En el libro Derecho Procesal Civil General del Dr. Henry Sanabria Santos se analizan las excepciones previas en el proceso civil en Colombia. Él define las excepciones previas como mecanismos iniciados por el demandado para corregir o depurar irregularidades procesales enumeradas físicamente en la ley. El documento describe el proceso para proponer las excepciones previas, el trámite y la resolución. Las excepciones previas tienen como objetivo principal corregir irregularidades o terminar el proceso si estas irregularidades no se subsanan oportunamente. Tienen como propósito corregir ciertas irregularidades de forma previstas taxativamente en la ley. Sin embargo, solo podrán corregirse las irregularidades procedimentales que puedan serlo, ya que hay excepciones previas que no lo admiten. En estricto sentido, las excepciones previas no son verdaderas excepciones, ya que no combaten de fondo las pretensiones de la demanda, sino que constituyen instrumentos de depuración del proceso por iniciativa del demandado. O sea, las excepciones previas no buscan refutar los argumentos de la demanda, sino que se enfocan en corregir irregularidades de procedimiento que puedan afectar el desarrollo del proceso. Por otro lado, las verdaderas excepciones son aquellas que buscan refutar los argumentos de la demanda, ya sea porque no existen los hechos alegados por el demandante o porque no se cumplen los requisitos legales para que prospere la demanda. En resumen, la principal diferencia entre las excepciones previas y las verdaderas excepciones es que las primeras buscan corregir irregularidades de procedimiento, mientras que las segundas buscan refutar los argumentos de la demanda. Algunas excepciones previas corresponden a irregularidades que pueden desembocar en violaciones del derecho de defensa, por lo que su propósito es corregir dichas irregularidades y prevenir que se produzcan dichas violaciones. Además, algunas de estas irregularidades aparecen enlistadas como causales de nulidad en el artículo 133 del Código General del Proceso, por lo que las excepciones previas también tienen como función precaver nulidades y sanear dichos vicios de procedimiento. En resumen, las excepciones previas pueden prevenir nulidades y violaciones del derecho de defensa al corregir irregularidades de procedimiento que puedan afectar el desarrollo del proceso y al prevenir que se produzcan dichas violaciones. Siendo así, explicamos a continuación las excepciones previas que contempla el Dr. Henry Sanabria Santos en su texto. Excepciones previas por falta de jurisdicción y competencia, que son factores que pueden generar nulidades insanables, por lo que si las partes no proponen la respectiva excepción previa, ello no genera ninguna consecuencia y aún con el silencio de las partes, el juez debe declarar su falta de jurisdicción o su falta de competencia por los señalados factores en cualquier estado del proceso. En el caso de la falta de competencia por otros factores, el juez deberá declararla bien sea por medio del rechazo de la demanda o cuando las partes aleguen en forma oportuna mediante la correspondiente excepción previa o recurso de reposición en contra del auto admisorio de la demanda o mandamiento de pago. Si las partes guardan silencio, el juez no podrá declararse incompetente, pues en este caso operaría la prorrogabilidad de la competencia. Las excepciones previas por cláusula compromisoria. La cláusula compromisoria es un acuerdo entre las partes en el que se establece que las controversias que puedan surgir en virtud del contrato deben ser resueltas por un tribunal de arbitraje y no por la jurisdicción ordinaria o contencioso administrativa. En este sentido, si uno de los contratantes entabla acción ante los jueces o tribunales ordinarios, no obstante encontrarse la cláusula compromisoria de por medio, puede el otro interesado en hacer valer el pacto arbitral celebrado, emplear la excepción previa correspondiente que en orden a alcanzar ese objetivo y separándola con indudable corrección técnica de las excepciones motivadas en la falta de jurisdicción o competencia, que consagre el numeral 3 del artículo 97 del Código General del Proceso. Excepciones previas por inexistencia de demandado o demandante. El autor menciona que una excepción previa se presenta cuando está formulando directamente la demanda, quien no tiene la capacidad para hacerlo o se está formulando igualmente en forma directa en contra de quien tampoco ostenta dicha calidad, o cuando quien dice actuar como representante es convocado al proceso en dicha condición en verdad no la tiene. En este sentido, si se presenta una demanda en contra de una persona que no existe o que no puede ser demandada, podría alegarse una excepción previa por falta de capacidad
para ser parte en el proceso. De igual manera, si se presenta una demanda por alguien que no tiene la capacidad para hacerlo, también podría alegarse una excepción previa por falta de capacidad para actuar como demandante. Excepciones previas por incapacidad o indebida representación del demandante o demandado. Según este texto, busca que en el proceso se reúna a plenitud del presupuesto procesal conocido como capacidad para comparecer al proceso, regulado en el artículo 54 del Código General del Proceso. Entre otras disposiciones, cuando el demandado propone esta excepción, pone de presente que en el proceso, bien sea por activa o por pasiva, está actuando directamente un sujeto que tenía la obligación de comparecer por medio de su representante legal, o que si bien dice actuar mediante tal representante, éste en virtud y en verdad no tiene esa calidad. Excepciones previas por ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales o por indebida acumulación de pretensiones. Tiene como propósito asegurar que la demanda se haya presentado en forma y que cumpla con los requisitos de forma establecida en la ley. En otras palabras, el demandado reclama al juez por haber admitido una demanda que no colma las exigencias formales y que por consiguiente debió ser inadmitida. Por su parte, él señala que el juez, al momento de estudiar la inadmisibilidad de la demanda, debe verificar que ella reúna los requisitos de forma establecida en la ley. En caso de no reunirlos, conforme lo señala el artículo 90 del Código General del Proceso, debe el juez inadmitir la demanda y ordenarle al demandante que subsane los hierros o falencias formales advertidas en el término de los 5 días, so pena de rechazo. La excepción previa por ausencia de prueba de calidad con la que actúa el demandante o se cita al demandado se presenta cuando con la demanda no se acompañó la prueba de calidad con la que el demandante dice actuar o la que se está citando al proceso al demandado. Esta sección envuelve un reproche al juez por haber admitido una demanda a la que no se le acompañó un anexo obligatorio y por tanto debió ser inadmitida. Artículo 90, numeral 2 del Código General del Proceso. Por su parte, él dispone que es motivo de excepción previa no haberse presentado con la demanda la prueba de calidad de heredero, cónyuge o compañero permanente, curador de bienes, administrador de comunidad, al vasallo en general de la calidad en que actúe el demandante o se cita al demandado, cuando ello hubiera lugar. Artículo 100, numeral 6 del Código General del Proceso. En resumen, la excepción previa por ausencia de la prueba de calidad con la que actúa el demandante o se cita al demandado se presenta cuando la demanda no se acompaña a la prueba de calidad con la que el demandante dice actuar o la que se está citando al proceso al demandado. Tiene como objetivo asegurar que se cumpla con el requisito de acompañar la prueba de la calidad en el que actúa el demandante o se cita al demandado. Excepciones previas por trámite inadecuado. La excepción previa por trámite inadecuado tiene como propósito evidenciar que el juez incurrió en una equivocación al disponer la vía procedimental por medio de la cual se tramitará el proceso. En otras palabras, esta excepción previa se presenta cuando el juez ha elegido un procedimiento inadecuado para el caso concreto, lo que puede generar dilaciones o afectar el derecho de defensa de las partes. Por su parte, él señala que el trámite inadecuado no es hoy una casual de nulidad, pero subsiste como motivo de excepción previa porque es elemental que el proceso deba seguirse por la vía procedimental prevista en la ley. La discusión al respecto debe quedar zanjada al comienzo del proceso. La excepción previa por trámite inadecuado se presenta cuando el juez ha elegido un procedimiento inadecuado para el caso concreto y tiene como objetivo asegurar que el proceso se tramite por la vía procedimental prevista en la ley. Excepciones previas por pleito pendiente. La excepción previa por pleito pendiente busca la terminación del proceso en razón de la existencia del fenómeno conocido como pleito pendiente o litispendencia, que se presenta cuando simultáneamente se están tramitando procesos idénticos en cuanto a las partes, objetos y causas. Cuando ello ocurre, se corre un grave riesgo para la función jurisdiccional
habida consideración de que eso no se origina un innecesario desgaste del aparato judicial, sino que se genera la posibilidad de que frente al mismo litigio se produzcan sentencias contradictorias que socavarían la seguridad jurídica y la credibilidad del aparato judicial. En resumen, la sección previa por pleito pendiente se presenta cuando se están tramitando procesos idénticos en cuanto a las partes, objeto y causa. Tiene como objetivo evitar el desgaste del aparato judicial y la posibilidad de que se produzcan sentencias contradictorias. Excepciones previas por falta de integración de litis consorcio necesario. Según este texto, cuando la demanda no la formulan todos los que ostentan la calidad de litisconsortes necesarios o no se dirige en contra de todos ellos, el juez en el auto admisorio de la demanda debe ordenar la citación de los litisconsortes que no fueron incluidos en la demanda y concederles el mismo término de traslado que se les concedió al extremo pasivo. Si el litisconsorcio necesario no se integra por el demandante en su demanda ni el juez lo ordenó en el auto admisorio, le corresponde al demandante solicitar su integración con la excepción previa correspondiente. Excepciones previas por ausencia de citación de otras personas que la ley dispone citar. Se presenta cuando el demandado persigue que se ordene la citación de aquellas personas distintas del demandante y del demandado que deben ser obligatoriamente citadas al proceso. La irregularidad que pone de presente el demandado es el incumplimiento de parte del juez de las disposiciones legales que para ciertos procesos ordenan la citación de otros intervinientes, como ocurre, por ejemplo, con la citación del acreedor hipotecario en el proceso de declaración de pertenencia cuando el bien está gravado con hipoteca o prenda. Excepciones previas por notificación del auto admisorio de la demanda a persona distinta a la que fue demandada. Según el autor, la excepción previa por notificación del auto admisorio de la demanda a persona distinta a la que fue demandada se presenta cuando este mismo se le notificó a una persona que en realidad no es la demandada, como ocurriría por ejemplo con un caso de homonimia. Por su parte, él señala que el hierro procesal que se pone de presente con esta excepción previa consiste en que el auto admisorio se notifica a una persona que en realidad no es la demandada y tiene como objetivo corregir este error procesal.